una adolescente juega con la ouija junto a sus amigas. Al día siguiente, despierta con el rostro lleno de arañazos, marcas que no puede explicar. Dice que escuchó voces toda la noche. Que alguien, o algo, la observaba desde la esquina del cuarto. Días después, sufre convulsiones en clase. Los profesores la llevan al hospital. Pero los exámenes salen normales. Muy normales. Demasiado normales. Historias como esta se repiten por todo el mundo. En aulas, en las reuniones familiares o en reuniones con amigos. La mayoría empiezan como un simple juego. Un experimento. Una broma. Y terminan en algo más. La ouija ha sido calificada como juguete, herramienta espiritual, puerta al infierno y hasta instrumento de posesión. Algunos dicen que es solo cartón y plástico. Otros aseguran que detrás del puntero se mueve una fuerza que no se debe provocar. Y la pregunta es, ¿cómo algo tan simple puede generar tanto miedo? Este video no va a ser como los demás. No vamos a decirte que es solo un mito ni vamos a exagerar sin pruebas. Vamos a contarte la historia real de la ouija, desde sus orígenes como herramienta espiritual en el siglo XIX hasta su transformación en fenómeno pop y símbolo de lo prohibido. Vas a conocer los nombres de quienes la inventaron, los motivos por los que se usaba en rituales secretos, los casos donde el uso del tablero terminó en muerte, posesión o desaparición. Y lo más inquietante, los estudios científicos que intentaron explicarla y fracasaron. ¿Y si el tablero no responde por sí solo? ¿Y si lo que mueve la pieza te está mirando ahora mismo? Prepárate para una historia de engaño, muerte y obsesión. Porque hay juegos que, una vez comienzan, no se pueden detener. Antes de que la ouija fuera temida, fue popular. Y antes de eso, fue creada por un grupo de empresarios que querían ganar dinero con la muerte. Todo comienza a mediados del siglo XIX, cuando el mundo occidental, especialmente Estados Unidos, fue golpeado por una ola de dolor colectivo. La guerra civil, las epidemias, la alta mortalidad infantil. Las familias estaban rodeadas de muerte, y muchos comenzaban a buscar respuestas más allá de la religión tradicional. Fue entonces cuando el espiritismo explotó. Las hermanas Fox, en Nueva York, afirmaban poder comunicarse con los muertos a través de golpes. Y así nació el boom espiritualista. Miles de personas se reunían para sesiones donde médiums aseguraban poder hablar con los difuntos. Pero había un problema, era lento. Golpes. Letras. Tablas con letras. Círculos interminables. Fue entonces cuando, en 1890, un hombre llamado Charles Kenner decidió aprovechar la tendencia. Junto a Elijah Bond, un abogado, crearon lo que llamaron el talking board, el tablero parlante. Un sistema más rápido para contactar con el más allá, todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9, y las palabras sí, no y adiós. Todo acompañado por un puntero que se movía solo. O eso decían. Pero necesitaban un nombre. Uno que sonara exótico, esotérico y poderoso. Según cuentan, la cuñada de Bond, Helen Peters, era medium. Durante una sesión con el tablero, preguntaron cómo debía llamarse. El puntero deletreó, ouija. Cuando preguntaron qué significaba, el tablero respondió, buena suerte. Así nació la ouija. Registraron la patente en 1891 y el producto se vendía como una mezcla de entretenimiento, herramienta espiritual y novedad familiar. Sí, familiar. Las primeras publicidades mostraban a grupos de adultos y niños jugando con la ouija en la sala, como si fuera Monopoly. Parker Brothers, y más tarde Hasbro, la adoptaron como parte de su catálogo. Y durante décadas, se convirtió en un clásico más en la juguetería. Pero había algo extraño. Muchos compraban la ouija como un juego, pero pronto la experiencia cambiaba de tono. Personas decían sentir que alguien los observaba al usarla. Algunas afirmaban que el puntero se movía incluso cuando todos juraban no tocarlo. Se reportaban apariciones, voces, pesadillas y en algunos casos, tragedias. Los investigadores paranormales y ocultistas comenzaron a tomar nota. Se decía que, si se usaba sin respeto, el tablero podía atraer no solo espíritus, sino a entidades hostiles. Figuras del ocultismo como Aleister Crowley veían con interés el potencial de la ouija como canal espiritual. Otros la condenaban como una puerta abierta al mal. La Iglesia Católica fue más clara: jugar con la ouija era pecado grave. Diversos exorcistas afirmaban que muchas posesiones modernas comenzaban con un juego inocente con el tablero. Y entonces, en los años 70, llegó el golpe definitivo a su reputación: El Exorcista.
La película más aterradora de la historia comenzaba con una niña, Ragen, usando la Ouija para hablar con su amigo imaginario, Capitán Holdy. Lo que sigue ya lo conoces, una posesión brutal, sufrimiento, muerte. A partir de ahí, la Ouija ya no fue vista como un juego. Fue un símbolo del mal. Escuelas la prohibieron. Iglesias la condenaron. Y aún así, las ventas aumentaron. Porque el morbo siempre vende. Pero hay algo más oscuro aún. Los creadores originales murieron en circunstancias trágicas. Charles Kennard cayó en el olvido. Y Laichi Bond murió en 1921. Hoy su tumba está marcada con un tablero Ouija. Y William Ford, quien compró los derechos y popularizó la Ouija, murió tras caer desde el techo de su fábrica, mientras supervisaba la colocación de una señal de la Ouija. ¿Coincidencias o advertencias? Muchos creen que la Ouija no fue inventada, sino revelada. Que el tablero no es solo una herramienta, sino un lenguaje arquetípico, un símbolo con siglos de antigüedad disfrazado de juego moderno. Porque ¿quién decide las palabras? ¿Y quién responde cuando llamas? Si la Ouija fuera solo un juego, no estarías viendo este video. El tablero ha sido vinculado con historias tan extrañas, tan perturbadoras, que resulta difícil separar el mito de la realidad. Pero la verdad es esta: miles de personas afirman haber vivido experiencias inquietantes tras usar la Ouija. No solo sustos. Estamos hablando de cambios de personalidad, apariciones, ataques físicos e incluso muertes violentas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1933. Una mujer en Buffalo, Nueva York, llamada Mattie Trolley, usó la Ouija con su madre. El tablero les dijo que el padre de Mattie tenía que morir. Días después, Mattie le disparó en la espalda con una escopeta. Cuando fue interrogada, dijo: "No fui yo. Fue el espíritu. Él me lo pidió". Décadas después, en 2001, en Kansas, dos adolescentes asesinaron a su amiga alegando que el tablero les había advertido que ella planeaba matarlas. Según sus declaraciones, el espíritu que invocaron les dio instrucciones claras. Una de ellas dijo: "No era un juego. No jugábamos. Era real. Estos no son cuentos. Son reportes policiales, expedientes con nombres, fechas y cuerpos". Los exorcistas modernos, como el célebre Gabriele Amor, han declarado que muchas posesiones no comienzan con rituales satánicos, sino con la Ouija. Una tabla, unas letras, unas manos sobre un puntero y una pregunta abierta al vacío. ¿Hay alguien ahí? Según los especialistas en ocultismo, ese es el error más grave: no saber con quién estás hablando. No existe un filtro. No hay forma de controlar quién o qué responde. Cuando abres la puerta, puede entrar cualquier cosa. Un familiar fallecido. Un alma perdida. O algo peor. Entre los practicantes del esoterismo, existen reglas no escritas que pocos conocen. 1. Nunca juegues solo. Jugar solo convierte el tablero en un canal directo, sin testigos. Y si algo te responde, puede quedarse contigo. 2. Nunca uses la Ouija en tu casa. Si lo haces, lo que llames podría no irse. El lugar donde invocas es el lugar donde se queda. 3. Nunca digas adiós sin cerrar la sesión. Muchos ignoran esto: si el puntero no va a la palabra adiós, se dice que la puerta queda abierta. 4. Nunca burles ni insultes a lo que responde. Sea lo que sea, tiene memoria. 5. Si el puntero se mueve en círculos sin sentido o se va a las esquinas del tablero repetidamente, detente. Hay quienes dicen que eso significa que no estás hablando con un espíritu, sino con algo que finge serlo. Uno de los mitos más aterradores es el de Zozo, una supuesta entidad que ha contactado a usuarios en todo el mundo usando el tablero. El patrón siempre es el mismo: la planchette se mueve frenéticamente entre la Z y la O. La energía del cuarto cambia. Aparecen olores desagradables, sombras y muchas veces, violencia. En varios foros de internet, personas describen ataques físicos, intentos de suicidio o accidentes graves luego de contactar con Zozo. ¿Es un espíritu antiguo? ¿Una manifestación del inconsciente colectivo? ¿O una invención que se alimenta del miedo y se vuelve real? Pero no todos son fuerzas oscuras. En otros casos, personas afirman haber recibido mensajes útiles, reconectado con seres queridos, o incluso haber sido salvadas gracias a advertencias del tablero. Y aquí es donde todo se vuelve más peligroso. Porque cuanto más crees, más fuerte parece volverse. La psicología ha intentado explicar la Ouija con el efecto ideomotor.
un fenómeno en el cual los músculos del cuerpo hacen movimientos inconscientes. Es decir, el puntero se mueve porque tú lo estás moviendo sin darte cuenta. Pero si eso es cierto, ¿por qué tantos usuarios afirman haber recibido nombres, fechas y datos que desconocían? ¿Cómo se explican las voces, los objetos que se caen solos, los gritos por la noche? Un caso reciente en México estremeció a una comunidad entera. En una secundaria de Veracruz, un grupo de alumnas jugó con la ouija durante el recreo. A las pocas horas, varias comenzaron a convulsionar. Los testigos afirmaron que sus ojos se pusieron en blanco y hablaban en lenguas extrañas. Fueron trasladadas al hospital. La prensa trató de desmentirlo, pero los videos circularon. Y lo más inquietante, la ouija que usaron desapareció. Muchas veces, no hay efectos inmediatos. Hay casos donde semanas o meses después del juego, comienzan los problemas. Sombras que se mueven. Cambios de humor. Pesadillas. Ruidos. Accidentes. En algunos casos, los afectados terminan necesitados de ayuda espiritual, religiosa o psiquiátrica. Y aún así, cada año, miles de personas compran tableros o ouija para ver si funciona. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Tal vez porque necesitamos creer que hay algo más allá. Porque nos atrae lo prohibido. O porque, en el fondo, queremos una respuesta. Una voz del otro lado. Pero si vas a hacerlo, recuerda, no estás escribiendo en un diario. No estás hablando con una grabadora. Estás invitando. Y hay invitados que nunca se van. Durante más de un siglo, psicólogos, neurocientíficos y expertos en conducta humana han tratado de explicar el fenómeno de la ouija desde una perspectiva racional. Y en muchos casos, han llegado a la misma conclusión: no es magia. Es mente. El primer concepto que surge es el efecto ideomotor. Descubierto por el físico Michael Zebro en el siglo XIX, este fenómeno describe cómo las personas pueden mover objetos de forma inconsciente, sin darse cuenta de que lo hacen. Según esta teoría, cuando colocas los dedos sobre la planchette del tablero ouija, tus músculos hacen micromovimientos involuntarios guiados por tus pensamientos, expectativas o temores. Es decir, tú lo estás moviendo, pero no lo sabes. Este efecto ha sido replicado en laboratorios. En algunos experimentos, los participantes fueron vendados para impedir que vieran el tablero. ¿El resultado? El puntero se movía erráticamente o no se movía en absoluto. En otros estudios, cuando uno de los jugadores estaba ausente, el nivel de precisión caía drásticamente. Esto ha sido interpretado como una señal de que la ouija solo funciona cuando alguien tiene información, aunque sea subconsciente, y el grupo se sincroniza inconscientemente. Pero aquí entra lo inquietante. En experimentos más recientes, investigadores como Van Odvancing y Sidney Fells, de la Universidad de Columbia Británica, descubrieron que cuando la gente cree que no está en control, puede acceder a partes más profundas de su conocimiento. En sus palabras, el tablero ouija puede convertirse en una especie de amplificador del inconsciente. Las respuestas obtenidas no son magia, pero tampoco son casualidad. Entonces, ¿por qué algunas personas obtienen respuestas que supuestamente no conocían? ¿Por qué algunas sesiones revelan fechas, nombres, incluso detalles personales de extraños? Aquí la ciencia empieza a resbalar. La hipótesis del inconsciente colectivo, propuesta por Carl Jung, sugiere que todos compartimos una base de símbolos, arquetipos y experiencias heredadas. Algunos teóricos, combinando esta idea con los efectos ideomotores, proponen que el tablero podría actuar como un acceso simbólico a esa red oculta de información. En palabras simples, quizás no estás hablando con un espíritu, pero sí con algo más grande que tú. Además, la experiencia ouija es altamente sugestiva. Cuando estás en una habitación oscura, rodeado de amigos nerviosos, esperando que pase algo, el cerebro entra en un estado de hiperfoco. Se activan respuestas de miedo, estrés y vigilancia. Cualquier movimiento, sombra o ruido se amplifica. La mente, bajo presión, llena los vacíos. Pero esto no explica todo. Hay casos documentados, pocos, pero inquietantes, en los que la ouija ha revelado información desconocida incluso para los presentes. Como el caso de un hombre en Inglaterra que recibió el nombre de un antepasado del cual nunca había oído hablar. Días después, al revisar un árbol genealógico familiar, descubrió que el nombre era real. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Aquí es donde la ciencia se queda corta. Porque aunque puede explicar el cómo, no siempre puede responder el por qué. ¿La ouija canaliza información inconsciente? ¿Activa procesos psíquicos desconocidos? ¿O realmente es un canal espiritual?
En el fondo, la pregunta es esta. ¿Quién mueve la planchette? ¿Tú o algo más? Tal vez llegaste a este video buscando una historia de miedo o una explicación lógica, o simplemente por curiosidad. Pero si algo queda claro, es que la Ouija no es solo un tablero. Es un espejo. Uno que refleja lo más profundo, oscuro y misterioso de la mente humana. O del otro lado. ¿Es peligrosa? Depende. Si la ves como un simple juego de mesa, probablemente nunca te ocurra nada. Pero si la abordas con creencia, intención, emoción, estás activando algo. Y no todos están preparados para lo que puede responder. Las tragedias, los sustos, los episodios inexplicables no vienen del cartón o el plástico. Vienen de lo que se mueve dentro de ti cuando estás allí, en silencio, preguntando al vacío. Porque cuando preguntas ¿hay alguien ahí?, estás dando permiso. Y hay cosas que no necesitan mucho para entrar. Para algunos, la Ouija es solo teatro mental. Para otros, es una herramienta de exploración espiritual. Para muchos, es una advertencia. En cualquier caso, nunca debería tomarse a la ligera. Recuerda esto, no todo lo que responde es quien dice ser. No todo lo que se manifiesta quiere ayudarte. Y lo que llega, tal vez no quiera irse. Así que si estás pensando en usarla, hazte una última pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de una respuesta? Porque a veces, la pregunta no es si puedes contactar a algo, sino si sabrás cómo cerrar la puerta. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios si alguna vez usaste la Ouija o si te atreverías. Nos vemos pronto.